Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este subprograma televisivo del Club de Periodistas de México, este programa que conduce Celeste Sáenz de Miera y que pasa a través de las ondas cibernéticas de TV Anunciación. Amigos, pues estamos iniciando aquí a los micrófonos, aquí en su pantalla, Juan Ramón Jiménez, estamos iniciando este programa hablando de los temas de la globalización, esta globalización que nos tiene tan preocupados porque pues de algún lado estamos viendo guerras, por otro lado estamos viendo problemas meteorológicos, estamos viendo problemas económicos inéditos. Entonces vamos a tratar de sistematizar esta visión que tenemos de la globalización, en que estamos inmersos en unas guerras de cuarta generación. Estas guerras de cuarta generación implican guerras meteorológicas, como se ha documentado en las redes de internet, sobre todo no se podrá ver en la parte escrita, pero en las redes de internet ustedes pueden buscar HAARP, o sea HAARP, y HAARP es una de las armas militares más avanzadas que hay en cuanto a cambios climatológicos. Estamos viendo en el mundo cambios en el clima verdaderamente sorprendentes. Es el caso del reciente huracán Odile, que le pegó a nuestro centro turístico Los Cabos, y parecería, pongo en duda estas palabras mías, inclusive parecería que estamos inmersos en una guerra climatológica, pues hace poco le pegó a Acapulco y le pegó muy duro, y todavía el estado de Guerrero no se repone de esa situación tan difícil que tuvo, y ahora le pega de una manera dura a Los Cabos, otro de los grandes centros turísticos de México. Entonces pues ya una doble coincidencia ahí, como que nos pone a pensar de que si no estamos inmersos en este tipo de guerras climáticas, guerras meteorológicas. De recolón, este huracán Simón le está pegando también a otro pequeño centro turístico muy fuerte, Puerto Peñasco en Sonora. Entonces pues quedan mucho las dudas de que si no estamos en esto, o son simples coincidencias de este cambio climático del que se está hablando mucho. Nuestro presidente estuvo recientemente en Nueva York y estuvo hablando precisamente de estos temas climáticos. No estamos fuera de contexto de lo que se está hablando, inclusive a nivel presidencial. Sin embargo, pues pensamos que hay que avanzar, o sea, hay que proponer, y desde el Club de Periodistas, desde este programa de Celeste Sáenz de Miera, lo hemos comentado, lo vamos a comentar en la radio también, que es necesario trabajar en un área poco conocida, poco entendida por la gente, por los medios sobre todo, que son los derivados financieros del cambio climático, que ya cotizan en la Bolsa de Chicago. Estamos trabajando sobre esta temática, pero esta es una parte de las guerras de cuarta generación, las guerras meteorológicas o guerras climáticas. Hay otra parte interesante también, que son las guerras económicas. Si los países están teniendo problemas en su balanza de pagos, están teniendo grandes problemas de desempleo, todos los países, incluido el nuestro, más gravemente el nuestro, y esto nos lleva a pensar también que hay guerras económicas. Y estas guerras económicas se reflejan en guerras de divisas, guerras de monedas. Entonces vamos a entrar a esta área un poco árida, pero bastante importante, porque nuestro país está en una situación, creemos nosotros, una situación bastante delicada en el manejo de su Banco Central. Entonces el tema, ustedes estamos viendo ahí en pantalla, estas guerras de divisas, prácticamente todas las monedas están ahorita en una situación aquí vamos a entrar a partes un poco, les decía, técnicas, de si las monedas se están sobrevaluando o se están subvaluando. Es decir, en este momento, las guerras económicas, las guerras de divisas,
que son parte de las guerras económicas, nos están llevando a situaciones bastante difíciles de entender. Por ejemplo, se forma entre los países llamados BRICS, que son Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, se forma un bloque de monedas. Pero estas monedas, en términos muy concretos, no son convertibles. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes compran estas monedas y van a una casa de cambio, pues es raro que encuentren una cotización adecuada a cómo se mueven los mercados financieros, precisamente en la bolsa de Chicago, en el Chicago Mercantile Exchange. Entonces, la pregunta es, estos BRICS, que acaban de formar su banco y que el banco se fue a Shanghái, y en Shanghái nosotros pensamos que a lo mejor China está lanzando, como es tradicionalmente este tema, está lanzando cortinas de humo para que los incautos crean que hay un poder ya que puede compensar el poder del dólar, y la realidad es que no. Si nosotros vemos la moneda, el rublo, pues no está en las monedas fuertes. La rupia de la India tampoco está en las monedas fuertes. El real del Brasil relativamente podríamos pensar. En el caso de Sudáfrica, el rand de Sudáfrica sí está dentro de las monedas convertibles. Y la situación de China, el yuan, pues apenas empieza a cotizar en la bolsa de Chicago, tiene un año. Entonces no creemos que tenga la suficiente capacidad para ser convertible, que tenga el tema de convertibilidad. Entendamos el tema de convertibilidad como que si tenemos una moneda de estos países, de los BRICS, y vamos a una casa de cambio aquí en Polanco, pues no nos van a aceptar esas monedas, o sea, no tienen uso común normalmente. Entonces, lo que se visualiza es que China lanza estas cortinas de humo tradicionales en la historia de China, para que pues otra gente empiece a hablar de ellos y realmente China llegue a tener un poder muy fuerte dentro del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Eso es parte de que China es la segunda economía mundial. Sin embargo, su moneda no está considerada dentro de las monedas fuertes. Vamos hablando en este ángulo. Monedas fuertes o como en inglés se les dice hard currencies. Estas monedas fuertes son obviamente el dólar americano, norteamericano o estadounidense. Está el euro, que es una unión de aproximadamente 20 y tantas monedas en Europa. Está la libra esterlina, que no deja de ser la moneda más fuerte del mundo, y ahorita lo explicaremos por qué. Está el franco suizo y está el yen japonés. Esas son las monedas fuertes, las repito, el dólar, el euro, la libra esterlina, el franco suizo y el yen japonés. Son las monedas duras que hay. Estas monedas duras manejan o influyen aproximadamente en el 60% del comercio internacional. Eso les da la durez de esas monedas. Que si ustedes hacen alguna transacción internacional, si hace esa transacción en ese tipo de monedas, son fácilmente aceptables. Entonces, digamos que estas son las monedas preponderantes. Obviamente la moneda hegemónica sigue siendo el dólar. El dólar aproximadamente se lleva de ese 60% de las transacciones internacionales, tanto financieras como de comercio. El dólar controla aproximadamente el otro 60%. Dentro del 60%, el 60% sigue siendo preponderantemente el dólar. Esas son las monedas duras, las monedas fuertes. Luego entran unas monedas que se le ha llamado soft currencies o monedas suaves o monedas emergentes. Este sería el caso del peso mexicano. Después de las grandes crisis devaluatorias que hemos tenido en México, en 1994 prácticamente México empieza a negociar dentro de la bolsa de Chicago que el peso mexicano fuera aceptado en los mercados de derivados, el mercado de derivados de divisas. Fue una decisión acertada desde mi punto de vista porque ha evitado esas brutales devaluaciones que ha habido en el país. No estamos exentos de ellas,
pero sin embargo es parte de esta dinámica de la que estamos hablando. Pero vamos a un pequeño corte comercial y vamos a continuar hablando sobre estas guerras de cuarta generación, centrados en este caso en las guerras de divisas. Continuamos en este programa Voces del Periodista, que traemos a ustedes temas que consideramos pueden ser muy importantes. Este programa que conduce Celeste Sainz de Miera, que tiene una agenda pues personal y familiar muy ajustada, y por eso estamos aquí en una sustitución momentánea de Celeste Sainz de Miera. Y pues continuamos con este tema, decíamos, un tema un poco técnico, un tema árido para las grandes mayorías, que es el tema de las divisas, el tema de las guerras de divisas. Entonces, comentábamos de estas monedas fuertes y hago una remembranza de lo que acabo de hablar. O sea, estamos hablando del dólar, estamos hablando de la libra esterlina, estamos hablando del yen japonés, del franco suizo y del euro. En este caso, la libra esterlina llama mucho la atención porque, siendo el dólar la moneda hegemónica, el dólar se subyuga frente a la libra esterlina. Se pagan dólares por libra esterlina, se pagan aproximadamente ahorita 1.6 dólares por una libra esterlina. Entonces, ¿a qué se debe la fortaleza de la libra esterlina? Bueno, Inglaterra ha sido muy, en este caso Reino Unido, o hace poco comentábamos Reino desunido, pero se volvió a reunir el reino, entonces podríamos decir Reino reunido. Entonces el Reino reunido pues tiene esta situación de que generó en ese colonialismo territorial que tuvo, muy grande, uno de los más grandes de toda la historia, una especie de colonialismo monetario, es decir, países que
que fueron liberados políticamente, vemos ahorita y ahorita vamos a platicar de Hong Kong, fueron colonias británicas, pero las monedas de estos países están basados en la libra esterlina. La libra esterlina es moneda de reserva y la libra esterlina es parte de lo que se llama la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones Británicas. Estas naciones británicas son tan poderosas como Canadá, que tiene sus reservas en libras esterlinas, Australia, Nueva Zelanda, la misma India, Sudáfrica, Irlanda, podríamos pensar también que Islas Caimán, y ustedes van a decir, bueno, Islas Caimán, sí, pero Islas Caimán tiene 4,000 bancos internacionales, es uno de los grandes polos de desarrollo de Gran Bretaña, y pues Hong Kong. Y aquí entramos al tema de Hong Kong. Es decir, el poderío de la libra esterlina está basado en la Commonwealth, no en el Reino Reunido, sino en la Commonwealth. Esta parte que genera una especie de colonialismo británico. Voy a ser más específico y más técnico. Si un país tiene sus reservas en libras esterlinas, tiene que pagarle a Inglaterra, en este caso a la Gran Bretaña, un tributo que se llama señoriaje, es decir, porque yo pongo mi moneda en Gran Bretaña en tu banco de reserva, en tu banco central, tú me vas a tener que pagar un tributo a mi moneda, y entonces ese tributo va entre el 1% al 5% del Producto Interno Bruto. Entonces es colonialismo monetario que tiene la Gran Bretaña sobre estos países que mencionamos tan poderosos como la India, como Sudáfrica, como Australia, como Canadá. Muchas veces en México se ha hablado, y les recuerdo este caso muy específico, el doctor Pedro Aspe Armella sacó su doctorado en el Tecnológico de Massachusetts, allá en Boston, prestigiado Tecnológico de Massachusetts, pero tuvo de profesor a un personaje, un doctor en economía, con ideas un poco nazis, y él decía, ¿por qué no desaparecen el peso en México y toman el dólar como moneda de reserva, como moneda de uso común? Lo que no explicaron tanto Pedro Aspe como Rudiger, el profesor Rudiger, que tiene un libro probablemente el más utilizado en las escuelas de economía, que se llama Economía, el libro de McGraw-Hill. Entonces él no explicó que teníamos que pagar este tributo, este señoriaje al dólar americano. Es decir, si nosotros tomamos el dólar como moneda de cambio, tenemos que pagarle aproximadamente el 5% del PIB al dólar americano. Esto significaría en términos muy generales que tendríamos que pagarle un FOA-PROA anual. Entonces, por eso es que no hemos decidido como país, y ojalá nunca lo decidamos, tomar el dólar como moneda de uso común y corriente. Lo mismo sucede en esta Commonwealth británica. Y aquí entramos al tema de Hong Kong. China, siendo la economía número 2 del mundo, tiene una moneda débil. En las palabras de ellos mismos, China es un tigre de papel, es decir, crece mucho cuantitativamente, pero no tiene una moneda aceptada internacionalmente. Entonces lo que ha habido siempre ha sido una indexación, o sea, una liga directa entre el dólar de Hong Kong y el yuan chino. Están prácticamente desde los años aproximadamente 80 o 90 indexados, es decir, a la misma tasa de cambio entre el dólar de Hong Kong y el dólar de China, el yuan de China. Esto implica que China, cuando quiere hacer operaciones globales, los tiene que hacer a través del dólar de Hong Kong, y ahí es una debilidad que tiene China, que tienen los BRICS, que por debajo, si uno le rasca a los BRICS, se va a encontrar al león inglés, es decir, a la Gran Bretaña. Le rascamos un poco al yuan chino y encontramos al dólar de Hong Kong, es decir, a la Gran Bretaña abajo del poderío monetario chino. Le rascamos un poco al rand de Sudáfrica y el rand de Sudáfrica está basado en la libra esterlina. Le rascamos un poquito a la India y encontramos a la libra esterlina abajo. Le rascamos a Brasil, y Brasil está ligado desde los tiempos de la colonia
con Inglaterra, o sea, otra vez la Gran Bretaña. Entonces, ahí entra la cuestión de que si no es la Gran Bretaña la que está moviendo los cables de estas guerras de divisas, simplemente para que el resto del mundo nos vamos con la finta de que este es un bloque de países que está en contrapeso del bloque hegemónico de Estados Unidos. Y ahí estamos llegando a los puntos finos. El franco suizo, obvio, Suiza es el centro bancario internacional, entonces ahí tenemos una fortaleza del franco suizo. El yen japonés, ahorita el yen japonés es tan poderoso, mucho más poderoso que cualquier de las monedas del mundo en este momento, porque es una de las monedas más demandadas, es la moneda número 1 en demanda de los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque los que se dedican a la especulación de divisas saben que el contrato del yen es el contrato más grande del mundo, son 12,5 de yenes. Si nosotros queremos comprar yenes y especular en los mercados financieros, tenemos que comprar 12,5 millones de yenes, mientras la libra esterlina son 62.500 libras esterlinas. Es mucha la diferencia y por eso los grandes especuladores se basan mucho ahorita en el yen japonés, que tiene una fortaleza tremenda, se está revaluando, al contrario de la libra, al contrario del dólar, al contrario del euro, el yen se está revaluando y esas otras monedas se están devaluando. Entonces hay una lucha de poder entre las grandes divisas, entre las monedas fuertes, que nosotros no captamos todavía. El periódico Wall Street Journal el día de ayer saca precisamente estos temas diciendo si el euro está basado en Alemania, Alemania dejó de vender, de exportar grandes cantidades, exportaba aproximadamente un 20% anual, y ahorita Alemania está exportando 0.1% anual. Entonces, por eso es parte de la debilidad del euro. Esta temática, euro dólar, euro yen, euro libra esterlina, es lo que nos lleva a los mercados financieros a definir este poderío que tienen las divisas. Entonces, en una segunda instancia que vamos a seguir comentando ustedes, están los mercados emergentes, pero ahorita podemos concluir en cuanto a las monedas fuertes que la libra esterlina es poderosa por la mancomunidad de naciones británicas. El dólar, obvio, la economía número 1 del mundo, pero el yen japonés por tener el contrato más grande de mercado de divisas. Vamos a un segundo corte comercial y continuamos aquí en su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México.
Pues sigamos en esta temática. Les decimos, sabemos que es un tema árido, no es sencillo, es bastante complejo. El llamado gurú de gurús, el guru gururum de los mercados de divisas, George Soros, pues prácticamente en su historia personal y financiera, en los años 92, 93, él derrumbó a la poderosa libra esterlina. Él es doctor en economía por la escuela número 1 de economía política en el mundo, que es la London School of Economics. Entonces George Soros en ese año, en solo un año, ganó $100,000 millones. Imagínense ustedes especulando. Él decía que la libra esterlina tenía una debilidad intrínseca, él supo dónde estaba la debilidad y ganó. Pero hizo un libro muy famoso en los mercados de divisas llamado La alquimia financiera, pero no hay traducción al español porque no hay nadie que entienda perfectamente la metodología que tiene Soros para el análisis de la libra esterlina y en aquella relación con el euro o el marco alemán. Entonces sigue siendo una gran incógnita entender a Soros. Su método llamado círculo imperial habla de esto, pero no es un método cuantitativo, no es un método matemático, estadístico, es un método de razonamiento. Entonces ahí es donde, por eso estamos en este programa tratando de que ustedes razonen en la importancia de estos mercados que no se ven, pero que nosotros que hemos estado conociendo estos mercados sabemos la volatilidad, el peligro que tienen estos sistemas financieros. Entonces vamos ahora a hablar sobre el segundo mercado más grande del mundo, el mercado de divisas emergentes o monedas emergentes, entre ellas el peso mexicano, está el rand de Sudáfrica, está un poco sacando la cabeza el rublo, pero tiene miedo el rublo ruso meterse a este tipo de cosas, y están todos los dólares, el dólar de Australia, el dólar de Nueva Zelanda, el dólar de Hong Kong, el dólar de Canadá. Entonces prácticamente el peso mexicano está aislado pero fuerte porque en los mercados de divisas emergentes el peso es el segundo contrato más grande del mundo. Después del yen japonés, que son 12,5 millones de yenes japoneses, el peso mexicano tiene el contrato de 500,000 pesos mexicanos. Entonces eso le da fortaleza al peso mexicano. Muchas veces la gente se pregunta, ¿a qué se debe que el peso mexicano esté fuerte? ¿Por qué no se devalúa como en otras épocas tan bruscamente? Que nunca esperemos que se vuelvan a dar esas épocas. Pero Jaime Serra Puche, doctor en economía por la Universidad de Yale, tuvo la tingencia de meter al peso mexicano en los mercados de futuros de Chicago. Entonces el peso mexicano está fuerte por ese lado, tiene fuertes ingresos del petróleo y subterráneamente sabemos que son también muy fuertes ingresos del narco, o sea, narcodólares y petrodólares. Aparte de la fortaleza en Chicago, el peso mexicano es una moneda fuerte, muy demandada en los mercados financieros internacionales. Y las demás monedas de las que hablamos, pues también. Ahora, ha salido por ahí también el tema del peso plata. El peso plata es una buena idea, no vamos a descartarla como tal, porque la historia de México nos dice que desde la colonia, desde los años de 1560 aproximadamente, se creó la primera casa de moneda en México. Es decir, el Imperio Español estaba empezando a acuñar las monedas en la Nueva España. Y este peso español, este peso mexicano, novohispano, era el más fuerte del mundo en aquellos años. Esa mítica de la Secretaría de Hacienda desde 1560 hasta 1944, cuando abandonamos ese patrón oro-plata, es decir, había una relación intrínseca entre el oro y la plata. Aproximadamente era aquí 16 onzas troy de plata se intercambiaban por una onza troy de oro. A valores presentes, si nosotros tomásemos el valor del oro y tomásemos el valor de la plata actualmente,
y hiciéramos la transferencia, el cálculo de cuánto valdría el peso mexicano si no hubiéramos abandonado ese patrón bimetálico oro-plata, ahorita el peso mexicano estaría en 3 pesos por dólar aproximadamente, y está a 13. O sea, vean ustedes la enorme devaluación de haber abandonado el patrón oro-plata simplemente por haberse subyugado al patrón dólar, que es el dominante en el mundo. Esto fue en la época de los acuerdos de 1944, de Bretton Woods, ahí esos acuerdos que dirigió el gran economista Keynes, y Keynes no estaba a favor de tener un patrón dólar. Keynes quería implementar una moneda internacional que se llamaba Bancor. Esa moneda internacional, Keynes decía, para que ningún país del mundo imponga sus políticas monetarias sobre el resto del mundo. Entonces Keynes, el gran economista de todos los tiempos, para mi punto de vista, fue el que le dio solidez a los acuerdos de Bretton Woods. Pero sin embargo México se doblegó a esos acuerdos de una manera indignante al perder su potencia oro-plata. Vean ustedes, desde las épocas de la Revolución, Venustiano Carranza en 1921 le quita un 0 al peso mexicano por el problema inflacionario de la Revolución, y luego Carlos Salinas le quita 3 pesos al peso mexicano. Entonces, si el peso mexicano lo dejáramos tal cual, pues tendríamos que aumentarle 4 pesos. ¿Saben ustedes el real del Brasil cuánto se ha devaluado? 12 ceros. Nosotros le hemos quitado 4 ceros, pero Brasil ha llevado a sus devaluaciones continuas a 12 ceros. Esto lo digo porque a mucha gente les gusta el modelo brasileño, a mí no me gusta, pero a muchos les encanta. Y ahí está la cuestión monetaria. México 4 ceros en toda su historia moderna, Brasil 12 ceros. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener al real brasileño? El punto del peso plata. Entonces, al abandonar nosotros el patrón oro-plata, entramos a la dinámica del patrón dólar. Y esto, de repente, el señor empresario Hugo Salinas Price sacó y tiene su página de internet, moneda.com. Ahí lo pueden ver. Esto tiene buenas intenciones, pero sin embargo, la posición personal es que es el Estado mexicano, el gobierno mexicano, el que históricamente tiene que acuñar sus monedas de oro y de plata. No podemos darnos el lujo de privatizar esa función del Estado mexicano, que es acuñar monedas. Entonces tendríamos que pagar, si no le pagamos, si estamos en contra de pagarle un señoriaje, un tributo al dólar americano, ¿por qué vamos a pagar un tributo a un empresario mexicano considerado el 8º empresario más rico del mundo? Entonces, no podemos. Es decir, esta es una política del Estado mexicano, es una política de los gobiernos mexicanos, no ceder el poder de acuñación, de emisión de moneda, no privatizarlo. Se busca, a lo mejor por debajo del agua, que sea un modelo tipo la Fed de los Estados Unidos, donde no es el gobierno de los Estados Unidos, no es el gobierno de Washington, el Congreso, el importante, sino es la Fed, o sea, el Banco de la Reserva Federal, que es una unión de bancos privados, las que emite, la que produce el dólar norteamericano. Es decir, el pueblo de los Estados Unidos, las instituciones de los Estados Unidos le tienen que pagar un tributo a la Fed para que la Fed emita billete. Y ahí entramos a áreas un poco complejas y difíciles de entender, que es la inteligencia financiera y monetaria. Seguiremos hablando sobre esto, pero les dejamos a ustedes la orden ejecutiva 11.110, esa orden ejecutiva que firmó el presidente Kennedy 3 meses antes de ser asesinado, y que decía que le iba a quitar a la Fed el derecho o el poder de emitir moneda. Iba a ser el gobierno de los Estados Unidos, la tesorería de los Estados Unidos, la que iba a emitir los dólares. Y sospechosamente, de alguna forma, el presidente Kennedy fue asesinado, para que vean ustedes la importancia de estos temas, hasta dónde llegan. Vamos a este corte comercial y continuamos.
Continuamos en este programa de ondas cibernéticas que dirige Celeste Sáenz de Miera, que conduce nuestra querida Celeste Sáenz de Miera, que insistimos por una agenda muy complicada que tienen estos días, pues no pudo estar aquí con ustedes, pero aquí estamos tratando de sustituir a la insustituible Celeste Sáenz de Miera. Juan Ramón Jiménez aquí hablándoles sobre esta área un poco densa, un poco oscura, un poco complicada, compleja, de las guerras de divisas, que son parte de las guerras de cuarta generación, guerras meteorológicas, guerras biológicas, guerras informales como la que tenemos en México, la guerra narca, guerras económicas y guerras de divisas prácticamente. Entonces, esto fue acuñado por el doctor en Relaciones Internacionales y general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de ocupación en Irak, David Petraeus. No es menos el personaje, este personaje verdaderamente interesantísimo para darle un seguimiento a sus gentes, a lo que él planteaba de guerras de cuarta generación. Pero no se profundizó en el tema de divisas y creo que lo estamos haciendo aquí en este subprograma. Y continuamos en este caso hablándoles de estos temas que a veces tienen que ver con temas bastante polémicos, como es el caso de lo que comentábamos ahorita, esta orden ejecutiva que hizo el presidente Kennedy, pero también les podemos comentar que en la época de Lincoln, del gran presidente Abraham Lincoln, él quiso tomar al peso mexicano o esta relación peso oro-plata como parte de la moneda de los Estados Unidos, del dólar de los Estados Unidos. Y eso también se especula fue parte del asesinato del presidente Lincoln. Entonces, estos banqueros privados son prácticamente muy peligrosos, pues están incrustados en el Banco de la Reserva Federal. Hay un libro publicado hace muchos años que se llamaba Los secretos de la Fed, por un poeta, no era un economista, imagínense ustedes, era un poeta, Ezra Pound. Y Ezra Pound, saben ustedes que el gobierno de los Estados Unidos lo puso 10 años en un manicomio, porque sacó los secretos de la Fed prácticamente. Ese libro, imagínense la indignación de un profesor universitario, que ese libro fue quemado en Alemania, no fue quemado por los nazis, fue quemado por las fuerzas de ocupación norteamericanas. Ese libro, Los secretos de la Fed, luego en los años del 68 salió en la Universidad de California, fue confiscado por el FBI y tampoco se permitió la publicación hasta la fecha. No se encuentra en el internet más que en ciertos lugares Los secretos de la Fed del poeta Ezra Pound, poeta norteamericano. Entonces el hecho es de lo que estamos hablando. Inclusive en 1968, ahorita que acabamos de tener otro aniversario luctuoso de esta enorme, gigantesca matanza del 2 de octubre de 1968, hay un área que tampoco se estudia. Es decir, cuando vino el presidente Charles de Gaulle a México, yo acabo de poner a mis estudiantes a que encuentren el discurso de Charles de Gaulle. Y es interesante este discurso, ya lo encontraron, está en el Archivo General de la Nación, en donde Charles de Gaulle, en el Palacio Nacional, frente a un presidente ya muy enfermo, el presidente López Mateos, dice Charles de Gaulle que viene a pedir el apoyo de México para que Francia recupere el oro
en base a los acuerdos de 1944, que era una convertibilidad. Aquellos países que tuvieran dólares los podían convertir en oro. Y Charles de Gaulle pues tenía demasiados dólares y le pide al gobierno de los Estados Unidos que le convierta esos dólares en oro, como se había firmado en los tratados de 1944, a una relación de $35 por onza Troy. Imagínense cuánto está el dólar ahorita, andará en 1.200 y pico dólares por onza Troy. Si en el 44 estaba 35 y ahorita está 1.200 y pico, entonces calculen ustedes la devaluación que ha tenido el dólar frente al oro. Entonces por eso Francia quería el apoyo de México, buscaba el apoyo de México, y el presidente en funciones, el secretario de Gobernación, o sea, el hombre más fuerte, porque nuestro presidente López Mateos ya estaba enfermo de migraña, entonces era Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz hace un acuerdo con Charles de Gaulle de que apoyaría a Francia si Francia apoyaba a México, a que México regresara a su patrón oro-plata. Imagínense que eso es parte de lo que no se estudia en los movimientos sociales, como en el 68, ese acuerdo México-Francia. Qué casualidad que posteriormente estallan los movimientos estudiantiles tanto en Francia como en México, y bueno, verdaderamente lo que vimos pues son un parteaguas de la historia moderna de los años presentes. Al final Francia recuperó el oro, pero Estados Unidos hizo en 1971 los acuerdos del Smithsonian, en donde prácticamente dijo: a ningún país del mundo le vuelvo a regresar el oro. Entonces declara la inconvertibilidad del dólar en oro. Esto fue en 1971. A partir del 71 inicia la verdadera crisis financiera internacional. Estados Unidos se queda con el oro del mundo. Nixon era el presidente, Echeverría era el presidente en México, se declara una atonía económica en México, y a partir de entonces empezamos a tener graves problemas monetarios, financieros y económicos en el país debido a esa inconvertibilidad del dólar en oro. Y sin embargo, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, crea una moneda contable que es los derechos especiales de giro, o SDR, que es una canasta de monedas internacionales que no existe más que virtualmente y que trata de apoyar a los países en problemas de balance de pagos, en salida de divisas. Entonces México ha sido un alumno preferido del Fondo Monetario Internacional en las épocas en que el peso mexicano no cotizaba en la Bolsa de Chicago. Ahora bien, ya para concluir este programa que hemos dedicado a las guerras de divisas, esta cotización normal del peso al dólar, por ejemplo, se llama mercado spot. Es un mercado que si vamos a una casa de cambio nos dicen está a 13 y tantos pesos por dólar. Esa es la cotización spot. Pero están los mercados de derivados, los mercados a futuros, las opciones sobre divisas, los swaps, o sea, intercambios de divisas. Están los mercados adelantados o forwards. O sea, los mercados de divisas son altamente complejos. No hay gentes muy especializadas en las universidades en México. Hemos estado planteando esto y afortunadamente ahora Celeste, que consiguió una negociación con la UNAM y la Universidad Veracruzana, pues vamos a entrar a este tipo de temas para que la gente entre al Club de Periodistas, se eduque, se prepare y conozca de estos temas que esperemos que sean del interés de la ciudadanía, de la gente que nos escucha, de la academia, de los políticos, de los empresarios, porque la mentalidad debe ser global, pero debemos de tener historia sobre eso, debemos de tener una historia sólida sobre los mercados de divisas. No la hemos tenido, desafortunadamente. Estos mercados de derivados altamente complejos, porque tienen que ver con deuda, tienen que ver con tasas de interés, tienen que ver con sobrevaluación y subvaluación de las monedas, con poder adquisitivo del peso mexicano. Aquí hay una revista The Economist que saca el Burger Index o el Big Mac Index, que es un índice de monedas. Prácticamente aquí en portada estamos viendo esta revista The Economist, muy famosa de Londres,
considerada la número 1 del mundo de economía política, en donde están hablando precisamente de lo que estamos platicando, de guerras de divisas. Entonces, The Economist tiene un índice de monedas que es el poder adquisitivo de las monedas, o PPP, y estamos viendo en este índice que el peso mexicano está en este momento subvaluado 20%. ¿Qué quiere decir? Que la política exterior de México, comercial, es subvaluar el peso mexicano para promover exportaciones. Esto significa que hay poco poder adquisitivo de la sociedad mexicana por esa política monetaria de subvaluar la moneda. Cuando la moneda está sobrevaluada, el mexicano tiene poder adquisitivo en el exterior, pero es al revés. Cuando la moneda está subvaluada, ahorita está aproximadamente 20%, pues los dólares son escasos, caros y difíciles para la sociedad. Entonces, estas políticas, insisto, son importantes en el país, son las dos políticas económicas más importantes de cualquier economía, la política fiscal y la política monetaria. En el caso de México, la política monetaria está basada en el oro y la plata que tenga el Banco Central en sus arcas. Desafortunadamente, para mi punto de vista, los neoliberales han adoptado y adaptado las políticas de Estados Unidos y creen que comprar oro virtual es bueno para el peso mexicano. No, hay que tener el oro físico, o sea, que esté en las arcas. Ustedes piensen como empresarios, como familias, si van a comprar oro virtual, que van a tener una cuenta donde van a tener su oro virtual. No, yo quiero mi oro físico, real. Entonces, el Banco de México ha cometido errores muy graves, sobre todo en el periodo neoliberal, a tal grado que hemos insistido mucho, porque esto lo publicó la BBC de Londres, que el Banco Central tiene extraviadas en este momento 8,000 barras de oro, que son 100 toneladas de oro. En el Banco Central, en el Banco de México, solamente hay 3 toneladas de oro. Y el señor Carsten, el doctor en economía por la Universidad de Chicago, Agustín Carsten, no da explicación. Cada vez que podemos lo hablamos, tanto en la televisión, en la academia, en clases, en donde sea, pidiéndole explicación al Banco de México dónde están esas 8,000 barras de oro que publicó la BBC de Londres, que están extraviadas en los mercados de derivados precisamente en Londres, Inglaterra, considerada la City, uno de los centros financieros más importantes del mundo. Son preguntas que hay que hacer, pero preguntas sólidas. ¿Por qué a la Auditoría Superior de la Federación, que ya le hizo una acotación al doctor Carsten diciéndole queremos ver las barras de oro, no se las enseña, no se las muestra? Entonces, si eso lo estamos teniendo, no estamos teniendo un recurso, y los canadienses están llevando el oro de México, pues amigos que escuchan este programa, creo que hay que ponernos, como se dice coloquialmente, las pilas y pensar en el país, pensar en la fortaleza del peso mexicano, que sí la tiene todavía, y que esperemos que ustedes a este programa lo sigan viendo, y alguna duda, aclaración personal que quieran hacer a pues prácticamente profesor universitario, lo pueden hacer a mi correo electrónico pitic50@hotmail.com, y ahí estaré pues respondiendo sus preguntas y dándole, creemos, respuesta a esto. Gracias por haber estado en este programa Voces del Periodista, este programa que conduce Celeste Sainz de Miera. Gracias a Tere García por Anunciación TV, a todos los compañeros que estamos aquí, gracias por estar con nosotros, y estaremos presentes en algún otro programa que nos invite Celeste Sainz de Miera. Hasta luego.